Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. ¿Cuántos están gozosos con el Señor? Gloria a Dios. Nos hemos gozado en las alabanzas y nos vamos a gozar más en la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Eso espero. Poquitos amenes se oyeron. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor, amados hermanos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Es una bendición poder estar en la casa de oración, adorando, exaltando ese bendito nombre que es sobre todo nombre. Digo, hermanos, es la fiesta de los cristianos. Nos reunimos para adorar, para exaltar el nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestra hermana Victoria, que está con nosotros, y así todos los presentes y aún los ausentes. El Señor les bendiga. Dios es el que conoce, hermanos, los motivos o las razones por las cuales a veces no nos podemos congregar, pero sea Dios ayudándonos a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a meditar unos minutos en la palabra del Señor. Creo que todos somos cristianos. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a ver si es cierto. Gloria a Dios. A ver si sabemos por qué nos llamamos cristianos. A ver por qué nos pusieron ese sobrenombre. Gloria al Señor. Póngase de pie el que no lo está, amado hermano, y abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 11, hermanos. Hechos capítulo 11, vamos a leer el versículo 26, para la honra y la gloria del Señor. Gloria a Dios. Hechos capítulo 11, versículo 26. Gloria a Dios. ¿Lo tienen todos? Amén. Gloria al Señor. Y leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria a Dios. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias por cuanto, Dios mío, ya hablaste a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte y alabarte con esas alabanzas. Ahora te pedimos, Señor, prepara nuestra mente, nuestro corazón, para recibir con gozo, con alegría esa palabra gloriosa que viene de parte suya. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones. Te pido, Señor, en esta hora que sea su Espíritu Santo quien dé el discernimiento de la palabra. Que sea su Espíritu glorioso quien abra el entendimiento, el conocimiento, oh Dios, aleluya. Prepara nuestro corazón para que esa palabra llegue vida en nuestras vidas, Señor. Pueda dar frutos dignos de arrepentimiento. Y seamos cada día, Dios mío, no solo oidores, sino hacedores de tu palabra gloriosa. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Póngase cómodo, hermanos, y alabemos a nuestro Dios. Recibamos la palabra con todo nuestro corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Hermanos, el tema de esta pequeña enseñanza se titula ¿Qué es un verdadero cristiano? Gloria a Dios. Y como ya leímos, hermanos, en el versículo de la palabra del Señor, que dice: y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Gloria a Dios. Yo no sé si usted, hermano, ya se ha hecho esa pregunta en el tiempo que tiene de perseverar, que por qué nos llamamos cristianos. Gloria al Señor. Al parecer, hermanos, la palabra cristianos es un sobrenombre que recibieron los discípulos. Dice la Biblia, hermanos, que cuando Jesús empezó su ministerio, empezó a formar, hermanos, discípulos. Empezó a llamar los suyos
y empezó la gente a seguirlo, a las cuales él les llamó discípulos. Gloria a Dios. Y dice, hermanos, que verdaderamente cuando empezó Jesús y la gente lo seguía, empezó su ministerio y empezó a ordenar el ministerio de él. Gloria a Dios. Por lo tanto, amados, si usted ve en las escrituras la palabra cristiano, ese nombre de cristiano solo se menciona 3 veces en la Biblia. Y le voy a dar la cita para que las anote y la lea en su casa. Está también en Hechos, 1 Corintios 26, 28 y en 1 de Pedro 4, 16. Son las únicas 3 veces que menciona la palabra cristianos la Biblia. Es decir, amados, cuando Jesús empezó su ministerio, él empezó a llamar discípulos. Gloria a Dios. En la Biblia encontramos, hermanos, 3 nombres, las cuales se mencionan en la palabra del Señor para los seguidores de Jesús. Que es, hermanos, discípulos, apóstol y cristiano, lo que acabamos de leer. Gloria a Dios. Son 3, hermanos, palabras, pero con diferente significado. Así es, amén. Con mucha diferencia. Vamos a darle, hermanos, una pequeña explicación a esto para que no quedemos en duda y vayamos entendiendo la enseñanza. Dice, hermanos, los discípulos, el significado de discípulos es alumno o aprendiz. Así es, amén. Gloria a Dios. Apóstol es enviado. Significa enviado. Un apóstol es como un representante, las cuales Jesús formó el ministerio de apóstoles con los 12 hombres que él llamó. Así es, amén. Gloria a Dios. Hacemos un énfasis aquí, hermanos, porque en esto existe mucha confusión. A veces, hermanos, decimos que discípulo es lo mismo que apóstol, y no es lo mismo. Así es, amén. El apóstol puede ser llamado discípulo, pero el discípulo no puede ser apóstol así por así. Así es, amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Y hoy tanto sinvergüenza, hermanos, que se titula apóstol y no ha llegado ni a discípulo siquiera. Santo Rey, aleluya. Gloria a Dios. Y amén, brother. Y ya vimos, hermanos, que discípulos significa alumno o aprendiz. O sea que usted y yo somos discípulos del Señor. ¿Por qué? Porque cada día tratamos de aprender y hacer la voluntad del Señor. Si nosotros ponemos de nuestra parte y si es el propósito por cual usted está ahora en la iglesia, gloria a Dios. Amén. Porque yo sé que estamos todos con ese entusiasmo de aprender más de la palabra de Dios, gloria al Señor. Si no fuera así, hermanos, creo que nos quedáramos en casa. Sí, amén. Y espero que en realidad, hermanos, estemos aprendiendo de esta palabra, gloria a Dios. Y dice, hermanos, y apóstol es un enviado, el significado. Y el significado de cristiano significa seguidor de Cristo. Así es, amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando vemos que Jesús empezó el ministerio y empezó a formar el discipulado, luego formó el ministerio de los apóstoles. Eso lo encuentra usted, hermanos, en Lucas capítulo 6, del 12 al 16. Dice, hermanos, que él los reunió a todos sus discípulos y de allí eligió a 12 y les llamó apóstol. Así es, amén. O sea, va viendo la diferencia. Ajá, amén. Gloria al Señor. O sea, discípulos somos todos. Cuando usted viene a Cristo Jesús, empieza a perseverar, empieza a conocer el camino de Dios. Usted se ha formado un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Porque es un alumno, es un aprendiz. Y queremos aprender cada día más de Jesucristo. Queremos hacer cada día más la voluntad de Él. Queremos agradarle. Queremos, hermanos, hacer las cosas como a Él le agradan. Eso es un discipulado. Gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, dice que Él formó prácticamente el ministerio de los apóstoles, llamando así a 12 hombres.
Y él fue el cual anduvieron con él todo el tiempo que anduvo en la tierra, los envió a comisiones, andaban hermanos prácticamente junto con él todo el tiempo. Aparte, y la diferencia del discipulado, que eran aprendices de Jesús, gloria al Señor. Así es, amén. O sea que, hermanos, y la Biblia declara también, en lo que tenemos que tener un gran especial cuidado, que el ministerio de los apóstoles ya no está vigente en la iglesia actual. Sí, amén. Y le voy a decir por qué, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aleluya. Dice la Biblia, hermanos, lo puede leer despacio en su casa si quiere, en Hechos 1, del 15 al 26. El requisito para ser un apóstol era, hermanos, que tenía que ser testigo ocular de la resurrección de Jesucristo. Aleluya. Por eso es que él eligió a estos hombres, porque ellos anduvieron con él, le conocieron y fueron testigos fieles de él, de todo lo que pasó en su vida, de su muerte, de su resurrección y hasta que ascendió al cielo. Sí, amén. Entonces la Biblia dice que es un requisito para ser un apóstol. Existe la otra manera que también la Biblia prueba. En el ejemplo de Pablo, dice que él fue agregado como acebuche al ministerio de Jesucristo. Él tomó parte de un apostolado, pero ¿por qué? Porque fue llamado personalmente a través del Espíritu Santo. O sea que Pablo tuvo un encuentro personal con Dios. No hubo un evangelista, no hubo alguien que le predicara, no hubo alguien que le hizo el llamamiento, sino que fue Dios totalmente, el Espíritu Santo, el que lo transformó a Pablo. Así es, amén. Y eso es lo que la Biblia declara también, que son esas dos únicas formas del que alguien pueda administrar o tener este ministerio de apóstol. Así es, amén. Ahora mi pregunta es, ¿habrá alguien en esta tierra que haya hecho eso? No existe, hermanos. Así es, amén. ¿Quién vio resucitar a Jesús en este siglo? Nadie. Nosotros le creemos por fe. Porque, hermanos, su poder se deja sentir, su espíritu nos administra, su espíritu, hermano, nos llena. Pero no le vimos. Entonces, amados, ¿qué significa? Que en el mundo actual que vivimos, y más van a seguir naciendo falsos enseñadores, falsos profetas, falsos hermanos que se van a postular nombres que son grandes en la Biblia, pero no llenan los requisitos. Sí, amén, gloria a Dios. Aleluya. La cual la palabra nos aconseja que tengamos cuidado de no ser engañados como hijos de Dios. Gloria al Señor, ¿me están entendiendo? Amén. Por lo tanto, amados, prácticamente es la diferencia entre discípulo y apóstol. Amén. Ahora bien, el tema principal de ahora es, hermanos, el verdadero cristiano. Así es, amén. Como ya leímos, hermanos, fue un sobrenombre que en Antioquía se le puso a los discípulos. O sea, como vieron que eran seguidores de Jesús y quizás las enseñanzas en ellos se reflejaban, las enseñanzas del maestro en estas personas fluían, entonces dijeron, pues estos son cristianos, son seguidores de Cristo. Sí, Así es, Y amén. qué maravilloso es cuando nuestra vida da testimonio que somos hijos de Dios, gloria al Señor. Qué maravilloso es, hermanos, cuando no necesita que abramos la boca ni poner un anuncio que somos cristianos, sino que nuestros frutos fluyen y nos damos a identificar con la gente que somos hijos de Dios. Sí, amén, aleluya. Pero ahora es bien difícil, hermanos. Sí. Así es, amén. Si hoy andan más ordenados los impíos, los pecadores, que los cristianos a veces. Sí, cierto, aleluya. Cuesta, hermano. Cuesta. Aleluya. A mí de repente a veces en el trabajo me saludan, hermano, y me le quedo viendo, no, si no llega ni a primo, como dice el hermano Herbert. Aleluya. Hermanos, si hoy cualquiera se dice ser cristiano, Sí, cierto. pero veamos los requisitos que tenemos que hacer para ser verdaderamente cristianos, Así es, amén. para ver si nos ganamos ese sobrenombre o ese nombre que,
Como quiera, hermanos, si estas personas quienes los llamaron así lo hicieron con mala intención, pero es bueno, ¿sí o no? Porque nuestro maestro se llama Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer como cristianos, como hijos de Dios? Número 1, el verdadero cristiano imita a su maestro. Así es, amén. Gloria a Dios. Imita a quien sigue. Por lo tanto, amados, tenemos que ser imitadores de Jesucristo. Ese es como número 1 si queremos ser de veramente cristianos. En el libro, hermanos, de 1 Corintios, capítulo 11, el apóstol Pablo, hermanos, enseñando a los corintios, Primera Corintios capítulo 11, 1 y 2. Dice la palabra: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Gloria al Señor. El cristiano tiene que ser, o tenemos que ser, imitadores ¿de quién? De Cristo. De Jesucristo. Así es, amén. A veces, hermanos, queremos imitar al mundo. Y yo me quiero ver como aquel, y hasta nos ponemos a dieta, hermanos. Y a veces hasta ayunamos para rebajar, no para prosperar nuestra vida espiritual, sino para vernos figura. Y eso es falso delante de Dios. Señor, aleluya. Dijo Jesús: los dejo en el mundo, pero no haciendo las cosas del mundo. Gloria a Dios. También dijo el Señor, hermanos, a través de su palabra, que todo aquel que hace las cosas del mundo, que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. O sea que como cristianos, como hijos de Dios, ya no nos conviene imitar al mundo, nos conviene imitar al maestro de maestros, nos conviene imitar al que seguimos. Y si usted y yo seguimos a Jesucristo, tenemos que imitarlo a Él. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Pero ¿qué es imitar? Es hacer las cosas que Él hizo. Es, hermanos, vivir como Él vivió. Es, hermanos, obedecer a su palabra. Tenemos que vivir, hermanos, como Cristo nos pide que vivamos en esta tierra. Por eso el apóstol Pablo les decía: sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si usted lee la historia de Pablo, ese hombre, después de que Dios lo transformó, también, hermanos, fue un hombre usado por el Espíritu de Dios. Fue un hombre dotado de muchos dones. Fue un hombre que, hermanos, se sometió a la palabra de Dios al 100%. Por eso es que Él aconseja. Y para ahora, hermanos, a los cristianos de hoy en día es esta palabra también, que cada día nosotros tenemos que pensar en cómo imitar al Señor, cómo hacer las cosas bien delante de Dios, cómo agradar a nuestro Dios. Ya no estemos pensando, hermanos, en imitar las cosas que no tiene provecho para nuestra vida. Nosotros somos seguidores de Cristo, por eso hemos sido llamados cristianos. Gloria a Dios. Entonces tenemos que imitarle a Él, tenemos que seguirle a Él, tenemos que servirle a Él, tenemos que darle la honra y la gloria al Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Y mire, hermano, yo no sé si usted fue católico o no, pero ellos tienen aún también sus títulos. El que sigue a la Guadalupe es guadalupano, a los de María, los marianos, hermanos, tienen sus. Amén. Yo no sé de cuáles era usted. Santo Dios, aleluya. Pero la verdad que hoy, por la misericordia de Dios, somos de Cristo. Señor, Gloria al Señor. aleluya. Por el amor y la misericordia de Él, ahora somos seguidores de Cristo Jesús. Y Él nos va a llevar a la vida eterna si le somos fieles conforme a la palabra del Señor. Número 2. El verdadero cristiano anda vestidos
de Jesús. No dije vestidos, dije vestidos, como va al final, sin de. ¿Qué significa esto? Es muy diferente. Ya va a decir, vamos a ir a buscar los vestidos que dejó Jesús para ponerlos. No, vestidos. Vamos a verlo a través de las Escrituras. Romanos 13. Gloria a Dios, aleluya. Romanos capítulo 13, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Amén. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Dice, hermano, vestidos de Jesucristo. Es porque Cristo mora en su corazón. Gloria a Dios. Es porque usted, como dijo, hermanos, la palabra del Señor, que antes íbamos y hacíamos las cosas que nosotros queríamos, mas hoy hacemos las cosas y vamos donde Dios nos manda. Gloria al Señor. O sea que ya no depende la vida de nosotros, ya no depende el quehacer de nosotros, de nuestras ideas, sino tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos, hermanos, que vestidos de ese poderoso Dios. Tenemos que, hermanos, que nuestra vida tiene que ser, hermanos, llena de ese Espíritu Santo. Nuestras obras, nuestros frutos, ya todo va a ser, hermanos, diferente cuando no conocíamos al Señor, diferente cuando usted seguía un ídolo, a más ahora que sigue a Jesucristo, tenemos que reflejar el rostro de Jesús, tenemos que mostrar el amor de Jesús, tenemos que, hermanos, mostrar la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Así es, amén. Gloria a Dios. Porque si estamos aprendiendo de Dios, si estamos aprendiendo de Jesús, tiene que haber fruto en nuestra vida. Sí. El niño usted lo manda a la escuela, va 1 año, 2 años, y si ve que no sabe, no conoce ni las vocales, ¿qué pasa ahí? Usted ve que está perdiendo el tiempo. Y empieza a preocuparse, voy a ir a ver, a platicar con el maestro, a ver qué está pasando, por qué mi hijo no puede, no aprende. Algo está pasando ahí. Y así sucede en la vida del cristiano. Nosotros decimos, yo soy cristiano, pero nuestros frutos reflejan lo contrario. Sí, Señor. ¿Qué hemos aprendido de nuestro seguidor? A quien seguimos nosotros, perdón. ¿Qué hemos aprendido de Jesús? O sea que el título no tenemos que llevarlo por llevarlo, tenemos que reflejar, tiene que haber evidencia, tiene que haber, hermanos, algo en nuestra vida que dé testimonio que somos seguidores de Jesucristo. Aleluya. Y si no, es bien difícil, hermanos. Sí. Porque hay personas, hermanos, hay cristianos que quizás que ande un rótulo enfrente y atrás es difícil de creer. Sí. Es bien difícil porque sus frutos, su vocabulario, su forma de actuar no cambia. Su carácter. Amén, así es. Miren, hermanos, desde Mateos, los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte. Esa es nuestra escuela. Sí, amén. De ahí tenemos que aprender. Porque usted va a decir, pero ¿y cómo voy a hacer las cosas? Lea la Biblia. Sí. Pero ¿cómo quiere aprender, hermanos, si solo viene y la abre en la iglesia? Aleluya, gloria a Dios. Los otros días ya ni se acuerda de la Biblia. Y tenemos, hermanos, que anhelar, hermanos. Tenemos que buscar la sabiduría a través de la palabra de Dios. Tenemos que empeñarnos a conocer profundamente quiénes somos y por qué somos cristianos, qué tenemos que hacer para ser realmente cristianos, qué es lo que Dios quiere que hagamos. Pero a veces somos conformistas. No, yo nomás voy al culto, canto, alabo, oro y escucho el mensaje y allí terminó. Esa
esa no es la vida del cristiano. Andamos raquítico, aleluya. Esa es la vida de un religioso. Sí. Así es, amén. Gloria a Dios, Esa es la alábele vida que de un Cristo religioso. vive. Porque en la religión, hermanos, no le permite aún a veces ni que la lleve la Biblia, mucho menos que la lea. Sí. Y si la lee, no le dan espacio a que usted analice, sino que ellos tienen coordinado todo. Manejan un subministerio que se llama déjeme acordar. Aleluya, gloria a Dios. No recuerdo exactamente cómo se llama ese ministerio que tiene una religión. Pero eso es, hermano, eligen 2, 3 personas y le dicen: esto vas a leer, pero solo lo vas a leer, y quien da el discernimiento es el cura, el sacerdote. Entonces, hermanos, lo mantienen en ese círculo vicioso, en donde solo lo que dijo el Señor aquel, eso es todo. Santo Dios. Y por eso es que la religión viene de heredad por heredad. Así es, amén. Por eso el que es religioso, hermano, no es que así era mi abuelo y así soy yo. O sea, eso no tiene sentido, amados hermanos. Así es, amén. Porque por religión nadie va a ir al cielo. Aleluya. Vamos a ir al cielo si somos obedientes a la palabra de Dios. Si realmente somos seguidores de Cristo. Y si en verdad nos hemos empeñado en aprender a hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Por lo tanto, hermanos, dice que verdaderamente tenemos que ser vestidos de Jesucristo. Así O es, sea, amén. que ya no vivamos nosotros, sino Cristo en nosotros. Sí, amén. Que haya ese cambio en nuestra vida. Que no seamos, hermanos, que no nos llamemos cristianos solo por llamarnos cristianos. Porque nos ven con la Biblia, pues. No, hermanos. La credencial del cristiano tienen que ser los frutos dignos de arrepentimiento. Sí, amén, gloria a Porque Dios. esos van a dar testimonio de nuestra vida aquí y allá en los cielos. Sí, amén, aleluya. Porque dice la Biblia que allá hay 2 libros, hermanos, donde está escrito su nombre y está el libro de sus obras, Así es, amén. de sus frutos, de lo que hicimos en esta tierra, siéndonos llamar cristianos o seguidores de Jesucristo. Así es, amén. Vamos a avanzar porque, hermanos, así va el reloj. Número 3. El verdadero cristiano tiene que ser renovado. Así es. Gloria al Señor. Efesios 4. Libro de Efesios, capítulo 4, hermanos, versículo 21. Gloria al Señor. Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24 vamos a leer. Y dice la palabra: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria al Señor. El cristiano tiene que ser renovado, pero no renovado carismático. Amén, porque existe eso, existe esa rama de la católica. Son los mismos católicos, pero se llaman renovados. Pero la palabra no se refiere a eso. Renovado, hermanos, es el cambio. Renovado es la transformación que hace Jesús en su vida. Sí, amén. Amén, amén. Cuando nosotros entregamos el corazón y nuestra vida al Señor, cuando le aceptamos como único y suficiente Salvador y lo hacemos de todo corazón y decimos al Señor: ahora toma el control de mi vida, Dios va a empezar a hacer cambios en su vida. Sí, amén, aleluya. Gloria a Dios. Y si no los ha empezado a sentir usted, preocúpese. Sí. Amén. Porque tiene que hacer cambios. Y tienen que haber cambios en nuestra vida. Aunque aún así, hermanos, a veces dice la gente en el mundo:
No, pero si yo no tomo, no fumo, no voy a fiestas, no ando en la calle. Hermanos, pero tiene que haber una transformación en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque eso no es toda la santidad de la que Dios pide para los hijos de Él. Eso no es el todo lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere, hermanos, ver una vida, hermanos, estable, una vida fructífera espiritualmente. Dios quiere ver en nosotros que esas enseñanzas que Él nos dejó en nosotros vivan y las practiquemos, las pongamos por obra todos los días mientras vivimos en esta tierra. Sí, Aleluya. Porque usted y yo, hermanos, somos discípulos de Jesucristo. O sea, somos alumnos y aprendices. Y sabe, esta graduación la vamos a tener en el reino de los cielos. Amén, aleluya. Así de que no nos vamos a cansar y no debemos de cansarnos de aprender de Él. Sí, amén. Ah, no, si yo ya sé la Biblia, ya me puedo 20 versículos, ya conozco los libros y ya es suficiente. No, hermanos. Corre riesgo que Satanás pueda hallar un polvillo y se le pegue allí, hermanos. Y todo lo que sabe no le va a servir para salvación, sino para condenación. Sí, amén. Aleluya. Porque dice la Biblia, hermano, que el que conoce y no persevera es peor que el que no ha conocido. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que en realidad tratar la manera de buscar esa transformación en Cristo Jesús. Que nuestra vida sea renovada en Cristo Jesús. Que el carácter que tenía antes ya no sea el de hoy. Que las mañas que tenía antes ya no las tenga hoy. Que las cosas que hacía antes malas delante de Dios en el Evangelio tienen que ser borradas totalmente. Sí, amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Pero si a veces tenemos un mes, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y no hay cambios. Aleluya. No hay frutos. Aleluya. Y entonces no es seguidor de Jesús, pues. No es alumno de Jesucristo. Gloria a Dios. No es aprendiz. Santo Dios, aleluya. Gloria al Señor. Miren, hermanos, tenemos toda la facultad de parte de Dios. En la escuela ponemos excusa. No, mamá, no, papá, para mí la escuela no es, soy redondo. El redondo estoy llegando yo, pero por la gordura. Hermanos, en el Señor, ¿sabe por qué? No hay excusas. No sé leer, pero viene y oye la palabra. Así es, amén. Es que no entiendo. Dice la Biblia que el que no tiene sabiduría, ¿quién tiene que pedirla? Amén. ¿Y qué cuesta, hermano? No me va a decir que es mudo, porque si aún aunque fuera mudo, Dios le lee el pensamiento de su corazón y Dios le puede dar lo que usted le pide, si se lo pide con todo el corazón. O sea que no hay excusa, amados hermanos. No, es que yo no fui a la escuela, pero tiene oído. Así es, amén. Es que no oigo, pero piensa y tiene sentido, ¿sí o no? Y mira, y habla. Sí, amén. Hermanos, tenemos todas. Si no queremos es por culpa de nosotros. Sí, amén, gloria a Dios. Si usted aplaza el año, hermanos, ya no es culpa del maestro. Es culpa de nosotros. Y aún fíjese que aquí nos da más ventaja el Señor. ¿Sabe por qué? Porque en la escuela cuando le iban a hacer mayormente el examen final, no vaya a copiar, hasta lo separaban de los, ¿sí o no? De uno con otro. Y aquí sí se vale copiar. Pero vamos a copiar de Jesucristo. Vamos a copiar de las obras de Jesús. Vamos a imitarlo a Él para que nosotros seamos dignos de entrar a ese reino de los cielos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos muchas ventajas delante del Señor. Si a veces no avanzamos porque no queremos. Sí, amén, así es. No queremos. Así es, amén. Y estamos en que Señor ayúdame, yo quiero servirte, yo quiero trabajar, pero no pone de su Nos parte. esforzamos, aleluya. Amén. Dios quiere ver la iniciativa de nosotros. Si realmente somos seguidores de Jesucristo, si realmente merecemos llamarnos cristianos, Dios tiene que ver el propósito de nosotros, de nuestra vida. Gloria al Señor. Número 4. El verdadero cristiano tiene que morir Así es. para el pecado
a través del bautizo. Gloria al Señor. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 1. Y dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si quieres ser cristiano, tienes que morirte. Amén. Tienes que morirte. Pero al pecado. Porque comienza la nueva vida en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Por eso es que, hermanos, aquel hombre, Nicodemos parece que fue, cuando le dijo de que tenía que nacer del agua y del Espíritu, y que él creía, hermanos, que al nacer de nuevo iba a volver a entrar al vientre de su madre. Pero le dice que tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que morir para el mundo y vivir para Cristo. Sí, amén. Tenemos que morir para el pecado y vivir para la gracia de Dios. Si queremos ser cristianos, si queremos ser seguidores de Jesucristo, tenemos que realmente sepultar a ese hombre, a esa mujer que antes era o éramos sin Dios. En Cristo es nueva vida. Sí, amén. Amén. Y yo no sé si usted ya la experimentó, pero sí es una nueva vida. Así es, amén. Le cambia todo el Señor. Hasta los amigos. Sí. Amén. Por ahí comienza. Sí. Ah, ya te hiciste cristiano. Sí, por la gracia de Dios. Ah, no, pues ya no sos de los nuestros. Gracias a Dios. Aleluya. Amén. Muchas veces no lo queremos. Porque eso, hermanos, a veces cuesta. Y a veces el hombre o el ser humano a veces en eso piensa. Y Dios mío, ya no voy a tener amigos, ya no voy a tener amigos, la comadre, el compadre. Hermanos, todo eso muere para el cristiano, para el Hijo de Dios. Por lo tanto, amados, queremos ser hijos de Dios, seguidores de Jesucristo o discípulos del Señor, tenemos que morir para el mundo, morir para el pecado y renacer de nuevo en Cristo Jesús. En donde, hermanos, haya una transformación en nuestra vida y empiece, hermanos, en nosotros a notarse que en realidad estamos aprendiendo de Jesús. Así es, amén. Pero usted le dice, sos cristiano, y hasta pena le da decir que sí. De vez en cuando voy a la iglesia. No, hermanos. Alabado sea su nombre, Jehová. Yo sé y entiendo a veces cuando uno comienza. Sí. Como principiante a veces sí, hermanos, da algo de temor. Pero es cuando el diablo, hermanos, todavía no lo quiere soltar, que le pone miles de cosas en la mente. Sí, Señor. Te van a aborrecer, te van a despreciar, te van a maltratar, un montón de cosas, hermanos. Señor, aleluya. Pero conforme usted empieza a pedirle a Dios que lo cambie, que lo transforme, que usted ha entregado su vida con todo el corazón, que usted quiera agradar al Señor, Dios va a empezar a hacer la obra en su vida. Sí, amén. Dios va a empezar a transformar su vida. Amén, gloria a Dios. Y eso, hermanos, aunque muchas veces duele, pero es bueno para la honra y la gloria del Amén, Señor. aleluya. Yo soy sincero, a veces duele. Sí. Así es, amén. Porque hay cosas que uno, hermanos, no quisiera dejarlas, apartarse de esas cosas. Sí, es cierto, aleluya. Pero por amor a Cristo dice la Biblia que hay que dejarlo todo. Sí, amén, Si no, no aleluya. somos dignos de Él. Santo Así es, Dios, amén. aleluya. Amén. Amén. Por lo tanto, amada iglesia, tenemos que en realidad empezar a examinar nuestra vida
y decir, bueno, ¿de veras me llamo cristiano porque lo soy o solo de nombre? Aleluya. Y si solo de nombre, tenemos que empezar a preocuparnos. Sí, amén. Yo soy un seguidor de Cristo y voy a hacer lo que Cristo me pide que haga. Y ahí va a empezar a experimentar, hermanos, esa nueva vida en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Número 5, el cristiano, hermanos, tiene que permanecer en Jesús y andar como Él. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Gloria al Señor. Amén, gloria a Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que Mentiroso. mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe que andar como Él anduvo. ¿Y cómo Él anduvo? En chores y en camiseta allá en la playa. Santo Dios, aleluya. Amén. ¿Cómo Él anduvo? Allá en las discotecas. ¿Cómo Él anduvo? Allá en cualquier parranda. Santo Dios, aleluya. Gloria al Señor. Tenemos que, hermanos, si queremos reflejar que somos seguidores de Jesucristo, tenemos que andar como Él anduvo. Así es, amén. Y no está hablando físicamente, porque a lo mejor Él anduvo sandalia, yo no lo sé, en el dibujo que lo hacen le hacen con sandalia, pero quién sabe. Pero la verdad es, hermanos, que tenemos que andar en humildad. Tenemos que andar como Él anduvo, con sinceridad. Él decía que Él hacía las cosas que le mandaba ¿quién? Su Padre. Nosotros tenemos que hacer las cosas que nos manda ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Celestial. Por eso Él nos aconseja que tenemos que andar como Él anduvo. En muchas versiones, hermanos, Él nos enseña a que hagamos las cosas como Él las hizo. Dice en su palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es, amén. Con solo eso que hagamos, hermano, yo sé que hacemos muchos, y eso es bien difícil. Aprended de mí, dice que soy manso. A Jesús, hermanos, ¿cómo no lo hicieron? Lo maltrataron, lo golpearon, lo azotaron. ¿Y Él qué hizo? Él podía defenderse. Él es Dios. Él podía llamar un ejército de ángeles y destruir a todos los que le estaban ofendiendo. Él podía hacerlo, pero quería mostrar la humildad. Quería mostrar, hermanos, que cómo nosotros debemos de comportarnos en esta vida. Pero nosotros a veces, hermanos, no soportamos ni una mala mirada. Así es, amén. Con solo que no nos saluden, pues ya vamos resentidos. Ya vamos de que quizás no me quieren, me miran mal, me desprecian y que no valgo mucho. Hermanos, el diablo mete tantos pensamientos. Pero yo le digo una cosa este día, hermanos, y aunque lo desprecie el mundo, aún en que la iglesia lo desprecie, pero si Cristo lo ama, con eso es suficiente. Tenemos que agradar a Dios, tenemos que servirle a Él, porque Él es el que nos va a dar la corona de vida eterna. Señor. A mí que me interesa que me vean mal. Si yo sirvo a Dios, Señor. yo nomás le digo, Señor, guarda mi corazón de no guardar raíz de amargura, Sí, Señor, ni aleluya. odio, ni rencor. Bendito Dios, aleluya. Al que me vea mal, yo más lo miro bien. Y lo saludo. Aleluya. Aunque quiera quizás mantenerse lejos de mí, yo más me le acerco. Amén. Pero tenemos que tener el carácter de Jesucristo. Sí, amén. Aprender a ser humildes. Aprender a ser mansos. Porque el premio es grande, hermanos, el que nos espera si le somos fieles a nuestro Señor Jesucristo.
Vamos a ir corriendo, hermanos, porque ya pocos minutos nos quedan. Número 6. El cristiano, para que permanezca en Jesús, para que ande como Él, necesita alimentarse, ¿sí o no? ¿Y cómo se alimenta el cristiano? El alma, a través de la palabra del Señor. El cristiano necesita alimentar su alma con la palabra de Dios para mantenerse firme y para ser, hermanos, un seguidor de nuestro Señor Jesucristo. Mateos 4:4, yo sé que hasta de memoria se lo pueden muchos. El problema es que no lo practicamos. Mateos, hermanos, capítulo 4, versículo 4. Y respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quién dijo estas palabras? Jesús, cuando dice que fue tentado por Satanás. Gloria al Señor. Como Satanás le iba citando Biblia, él tuvo que responderle con Biblia. Y sabe, hermanos, ese es el alimento espiritual del cristiano. Quiere mantenerse firme ante las acechanzas del diablo, resistir a las tentaciones del diablo. Aliméntese de la palabra de Dios. Nutre esa alma con la poderosa palabra del Señor. ¿Y cómo lo va a hacer? Número 1, leyendo la Biblia. Número 2, congregándose. No como dice, hermanos, la palabra del Señor, como muchos tienen por costumbre, que no se congrega. Hermanos, eso es un alimento vital para su vida espiritual. Pero no lee la Biblia y no se congrega, ¿cómo pues va a resistir? ¿Cómo puede mantenerse estable ante las turbulencias del enemigo? Y vive diciendo: soy un hermano guerrero, soy una hermana guerrera. Sí, porque pasa peleando con la vecina y el vecino. Pero no es guerrero como Cristo quiere, porque no nutre su alma, no alimenta su espíritu a través de la palabra de Dios. Amén, aleluya. No solo de pan, dijo Jesús, vivirá el hombre, sino de toda palabra. Gloria al Señor. Quiere cerrarle las puertas a Satanás, lea la Biblia. Ahí va a entender, hermanos. No sea conforme solo por lo que aquí oye. Léala, escudriñala. Aquí podemos hablarle mentiras. Usted léala y desengáñese. Así es, amén. Sálgase de la religión y métase al verdadero cristianismo. Empecemos a aprender de la palabra del Así Señor. es, amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, yo no sé si usted es así, pero yo los mensajes los escucho, los versículos, a veces hasta los señalo, los marco, los anoto y empiezo a leerlos. Y empiezo a meditar y empiezo a pedir a Dios. ¿Para qué? Para alimentar nuestra alma. Te va a decir: no, porque como usted de vez en cuando lo ponen a predicar, tiene que hacerlo. ¿Y usted qué es? ¿No es un predicador de Jesucristo también? Encuentra a alguien en la calle, ¿cómo le va a hablar de Dios si no tiene palabra? No le va a sacar el periódico y le va a empezar a leer las noticias. Santo Dios, aleluya. No, tiene que hablarle de Cristo Jesús. Amén. A veces eso nos acomoda, hermanos. Ah, no, los líderes tienen que esa responsabilidad, el pastor y los que sirven. Hermanos, usted también. Usted tiene todo el deber y el derecho de meterse en la palabra de Dios, de alimentarse de la palabra de Dios. Y no es porque le toque predicar y algún día Dios lo puede hacer, entonces usted está preparado. Pero no a esperar hasta que Dios le diga: hoy te toca predicar. Entonces va a abrir la Biblia. O si es posible va a correr a comprar una porque no tiene todavía. Santo Dios, aleluya. Ya tiene 20 años de ser cristiano. Gloria a Dios. Hermanos, eso sucede. Sí. Y se lo digo por experiencia. Si yo empecé a meterme de lleno con la palabra cuando me dijeron: mire, prepárese después de bautizado para ser diácono. Y yo ni sabía que era diácono, yo pensé que era diácono de aquellos anaranjados. Y me dijeron: no, usted tiene que estar listo para toda buena obra. Y gracias a Dios, hermano, que aquí existe la costumbre de dar los privilegios con tiempo. Así es, amén.
en la iglesia donde yo nací, en el instante, hermano, le toca predicar. Hermano, me hubiera dado 3 meses antes. No, si es diácono, si es líder, si es un ministro, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque el deber del cristiano es prepararse, es alimentarse, es estudiar la palabra de Dios para aprender de Jesucristo. Somos aprendices, no se le olvide, somos alumnos. Y eso no se termina. Amén. O sea que aquí no son ni 8, ni 10, ni 12 meses de clases. Es hasta que Cristo venga o Cristo nos lleve al polvo de la tierra. Ahí termina su carrera. Y va a recibir su premio allá en el reino de los cielos. Por lo tanto, amados hermanos, tenemos que alimentar nuestra alma a través de la palabra de Dios. Tiene que andar activo el cristiano, tiene que andar preparado, hermanos, tiene que andar Biblia, y no solo bajo el brazo, en la cabeza y en el corazón. Amén. Porque hay momentos que usted no la anda físicamente, pero tiene que, mire, pedirle a Dios. La palabra dice: abre tu boca y yo la llenaré. Pero cuando he estudiado Biblia, pero cuando no, un católico lo va a poner a dormir. Yo he tenido suerte para eso, hermanos. Hace poco una señora muy católica me dice: ¿y usted qué piensa de la Virgen María? Yo no pienso en ella, le dije. No, me dice que no es pentecostal. Usted sí, le dije. Pero, ¿qué cree usted que María tuvo más hijos? Me dice. Mire, le dije yo, no digo yo, lo dice la Biblia. Y empezó a darle las citas. Ah, no, me dice que estos no eran hijos de ella, pues, porque dice que eran hermanos de Jesús. Y eran hermanos de carne. Así es, amén. Primero y segundo, dice la Biblia que José no la tomó como su esposa o como su mujer hasta que dio a luz a Jesús. Entonces, dando a luz a Jesús y cumpliendo su dieta, fue mujer de José, ¿sí o no? Así es, amén. Y para ellos sigue siendo virgen. Y le dije yo: no, mire, yo no lo digo, lo dice la Biblia. Y le empiezo a dar citas. Y de ahí me dice: la verdad que sí, me dice, y tengo otras preguntas que hacerles, háganlas cuando quieran. O sea, hermanos, tenemos que estar preparados. Y no significa que solo para estar aquí, sino allá afuera también hay mucha necesidad. Así es, amén. Y reflejemos ese nombre de cristiano, hermanos. No solo que nos digan de título, sino que de veras, hermanos, vean en nosotros ese fruto, que somos seguidores de Jesús. Porque si no se alimenta con la palabra, va a aparecer adorando a Guadalupe después, hermanos. Aleluya. Gloria al Señor. Número 7, ya para ir terminando. El cristiano tiene que vivir como Jesucristo. Romanos 8. Romanos 8, verso 9. Gloria al Señor. Capítulo 8, versículo 9 y 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si queremos vivir como Cristo, tenemos que vivir en el Espíritu. La vez pasada hablamos de eso. Vivir en el Espíritu es, hermanos, hacer las obras del Espíritu, ya no las obras de la carne. Tratar de cada día meternos más con Dios, y que vaya Dios purificando nuestra vida, quitando todo aquello, hermanos, que en nosotros nos afecta. Porque como cristianos, como seres humanos, somos imperfectos. Tenemos, hermanos, cosas que hacemos delante de Dios que no son agradables. La Biblia dice que con ver y oír le fallamos al Señor. Pero tenemos la palabra de Dios. Tenemos ese espíritu que redarguye nuestra vida. Si ayer dije 3 mentiras, mañana voy a procurar decir 2. Pasado una, el otro ni una. Y así va la vida del cristiano. Hermanos, pero tiene que prosperar.
Tiene que buscar la manera. Pero si dijo 3 y el siguiente día dijo 4, va para atrás la situación. Así es, amén. O sea que no ha agarrado el camino correcto, hermanos. Tenemos que vivir en el Espíritu, porque dice que si Dios está en nosotros, tenemos que vivir la vida de Dios, la vida en Cristo Jesús. Porque si no la vivimos, dice que no está Dios en nosotros. Y algo tan sencillo, hermanos, la Biblia dice también que el que no ama a su hermano, ¿qué dice? No tiene a Dios en su corazón. En algo tan pequeño, hermanos. Y ahí anda Dios en nuestro corazón cuando nosotros mostramos el verdadero amor para con nuestros hermanos, para con el prójimo. Eso es lo que tenemos que hacer. Número 8, y con esto terminamos. El cristiano tiene que ser, hermanos, perfecto. Y esa es la lucha. Ese es el esfuerzo. Mateo 5. Mateo 5:48. Dice, hermanos, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Y qué significa perfecto? Sin mancha, sin arruga, limpio, totalmente. Tenemos, hermanos, que luchar por eso todos los días. La lucha del cristiano no es solo cuando viene al culto. Y aquí venimos a llorar y a pedirle al Señor, límpiame, purifícame. Allá afuera en la casa se nos olvida. Tenemos que, hermanos, mantener ese clamor ante Dios. Guárdame, apártame del mal. Que ese espíritu que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, ese espíritu de Dios, hermanos, anda en nosotros. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que no le obedecemos. Esa es la situación. El Espíritu de Dios vive en su corazón, porque usted conoce a Jesucristo, pero no le obedecemos. A veces Él nos dice, no lo hagas, y lo hacemos. No vayas, y allá vamos. Así es, amén. Y cuando Él dice ven, nosotros decimos no. Somos desobedientes. Siempre le llevamos la contraria al Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, ¿cómo vamos a alcanzar la perfección si no ponemos de nuestra parte? Si no obedecemos al Espíritu de Dios, si no obedecemos a la palabra del Señor. Digo, hermanos, es bien importante que empecemos a pensar en esto, porque el tiempo es corto. El día del Señor viene. Y dice la Biblia que no hay hora ni fecha, pero hay señales, y todas las señales se están cumpliendo. Y Dios viene a recoger a los cristianos, a los que son seguidores de Cristo, a los alumnos, a los que estamos aprendiendo de Jesucristo. Digo, hermanos, hasta acá con este pequeño mensaje. Póngase de pie y damos la honra y la gloria al Señor, porque Él es bueno. Padre y buen Dios que estás en los cielos, en esta hora te damos gracias, Dios mío, por cuanto, Señor, usted nos ha enseñado a través de su palabra cómo ser verdaderos cristianos, Señor, aleluya. Mostrándonos, Señor, aleluya, que tenemos que vivir como tú vives. Tenemos que hacer las cosas conforme a tu voluntad. Tenemos que, Dios mío, negarnos a sí mismo, ser transformados por tu palabra gloriosa. Gracias, Padre divino, porque eres grande en amor y en misericordia. Te pedimos, Señor, que pueda usted, Dios mío, aleluya, transformar totalmente nuestra vida y poder, Dios Santo, estar perfectos ante tu presencia cuando su venida sea. Llénanos con su gracia, Señor. Bendícenos, fortalécelos, guíanos a través de tu Espíritu Santo, para que cada día, Señor, podamos hacer tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.